Hoy, 24 de marzo de 2019, nos convoca en esta plaza para recordar el reciente genocidio argentino, a repudiar una vez más el golpe de Estado cívico-militar más sanguinario en nuestro país. El 24 de marzo de 1976, la dictadura clausuró con sus crímenes y su terror la experiencia popular más participativa, la revolución nacional y social que se dio en nuestro siglo XX. El secuestro, la desaparición forzada, la tortura, las cárceles clandestinas, la delación, los fusilamientos, las cárceles de los militantes populares, el exilio, el secuestro de nuestros niños, la marginación en el mundo del trabajo, de la cultura, de la vida pública de millares de ciudadanos y ciudadanas, clausuraron en una larga represión del territorio de Estado la etapa de participación que era común a los pueblos latinoamericanos y del tercer mundo. El sufrimiento, la resistencia, la búsqueda de memoria, verdad y justicia, la reorganización y la lucha popular han permitido en estos años de democracia recomponer el campo popular, volver a articular un proyecto para las mayorías. Pero el oponente histórico de este proyecto, las minorías representantes de la concentración económica, financiera, de los poderes imperiales del continente, de los intereses del capitalismo machista y patriarcal, han minado la democracia formal, han dominado la prensa, el comercio, el mundo cultural, la justicia, han impuesto leyes impopulares. A casi 50 años de la insurrección popular que vivió esa generación, el Cordobazo, confluencia de obreros y estudiantes contra la dictadura de Onganía, su plan económico y la represión política, científica y educativa, la confrontación entre estos dos proyectos antagónicos y excluyentes ha sufrido distintas etapas. Después de la primavera camporista de participación y reconstrucción nacional, las mayorías se vieron empobrecidas y sojuzgadas por el plan económico del Rodrigazo, el terror de la AAA y la detención sin causa de los militantes populares. Le siguió el genocidio, plan de terror y crimen para sostener el proyecto económico de las grandes corporaciones extranjeras y la deuda externa con Martínez de Hoz y las minorías de nuestro país cómplices de su plan. Su fracaso y la cruel aventura de Malvinas permitió la vuelta a la democracia, la liberación de los presos políticos del pueblo, el regreso de los exiliados, las libertades públicas, la lucha abierta de los organismos de derechos humanos, de madres, abuelas, de los gremios y partidos políticos. Se llegó al inédito juicio a las juntas. Pero el modelo económico y el estatuto colonial de la deuda condicionaron la democracia. El desempleo, la hiperinflación, el retroceso de los juicios a los genocidas volvieron a imponer el proyecto de exclusión y entrega. Le siguió con la traición al mandato popular del voto, el plan de las privatizaciones y venta de los bienes del Estado, las reformas de la educación y el desempleo. La resistencia fue importante, pero penetró en todas las capas sociales su proyecto. Los cambios políticos por vía del voto solo significaron la continuidad del proyecto de minorías. Se habla en economía de genocidio por planificación de la desigualdad. Pero el pueblo nunca bajó los brazos. Fue un largo camino de la resistencia por la recuperación y la reparación de las fuerzas populares. Las organizaciones de madres, familiares y expresos políticos, los organismos populares, los gremios con sus luchas, lograron que el proyecto popular e inclusivo se fortaleciera. A partir del 2003 y hasta el 2015, el gobierno implementó una política de Estado de defensa de los derechos humanos. Se llevaron a cabo los juicios a los genocidas, se promocionó la construcción de la patria latinoamericana. Pero el revés electoral de 2015 permitió la vuelta del dominio de las minorías transnacionalizadas, la prepotencia en el manejo de los recursos financieros, la fuga de capitales,
el control de los servicios públicos en manos de contratistas amigos del poder, el control de la prensa, el comercio, la justicia dicta, la deuda externa contraída sin desarrollo productivo, el control del petróleo, de las energías alternativas, el saqueo y la contaminación de nuestros bienes comunes, la pequeña y mediana industria en quiebra, más desempleo y más pobreza. Por todo esto, el pueblo se encuentra en resistencia pasiva frente a las subas desmesuradas de la luz, el gas, el transporte, frente a la suba continua de los alimentos, de los remedios, la reducción del Estado, del PAMI, de los planes educativos y sanitarios. El Estado Nacional, tomado por las minorías, se pone al servicio de sus intereses, determinan las leyes de privilegio y abogan por una Argentina sin burguesía productiva, con salarios baratos y tierra disponible para el capital transnacional, recursos naturales y energía para las grandes corporaciones monopólicas y un abrazo claudicante a los representantes del imperio y de los organismos internacionales que monitorean la deuda y gobiernan de hecho. Para ello, en el borde de la democracia autoritaria, se dispone con jueces venales de prisiones ilegales de los líderes sociales, obreros y políticos, valiosos para la causa popular. En toda Latinoamérica, la justicia obra como un poder disponible para la prisión o el derrocamiento de líderes populares con capacidad de encabezar la gesta necesaria. Para recomponer la participación, dar la lucha necesaria, hoy, más que nunca, hay que honrar a los mártires. Hoy, más que nunca, hay que defender los derechos, el trabajo, el pan de todos, el proyecto común. Hay que recuperar la democracia autónoma, participativa, plena de derechos. Hay que revolucionar la democracia, recuperarla para todos. 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros desaparecidos.